nos despedimos de La Graciosa, este pequeño paraíso secreto en las Islas Canarias, y ponemos rumbo a Lanzarote. Ya estamos de vuelta en Lanzarote. Ayer... Uy, espérate. Que necesito una marcha. Ayer pasé el día en La Graciosa y la noche también. Esta mañana cogí un ferry de vuelta a Lanzarote y hoy toca etapa de puerto, subida. Así que nada, llevo 6 kilómetros pedaleando y subiendo a puta muerte. Todo eso que veis detrás, creo que no se ve nada, pero bueno, todavía queda bastante. We'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from here. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on. 500 metros. Ya queda poco. Ya se me voy. Tengo la cara que parece que me voy a morir. Acabo de subir todo eso desde el pueblo este blanco ahí abajo. Todo esto. Qué ganas, con lo fácil que es coger el coche. Si veis ahí el fondo, eso es el mar o la mar. Yo vengo del otro lado y he cruzado ya. El monte de ahí detrás es el pequeño puertito que he cruzado esta mañana y ahora este es el segundo. Y según Google Maps ya no hay más. Espero que no haya más. Pero bueno, el paisaje flipad, flipad. No hay palabras. We'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from here. Parada intermedia en la villa de Teguise, la capital del municipio Teguise, que se extiende a lo ancho de la isla. Actualmente es el segundo municipio más poblado de Lanzarote, después de Arrecife. La villa de Teguise era la antigua capital de Lanzarote. El crecimiento de la villa a partir de mediados del siglo XVI permitió que se desarrollase un entorno urbano importante que se ha conservado hasta el día de hoy. Ya a partir del siglo XIX, Arrecife fue cogiendo mayor peso ya que estaba en la costa y tenía un puerto, lo que la capital se trasladó a partir del año 1847. La villa posee importantes edificios históricos en muy buen estado de conservación y que merece ser visitado. Bicicleta. Continuamos nuestro camino, que acabo de comer y de reponer fuerzas. Hoy acabaremos en Yaiza, si mis piernas quieren. Sigo mi camino hacia el sur bordeando el Parque Nacional de Timanfaya, un parque de origen volcánico donde la última erupción tuvo lugar en 1824. Aún presenta actividad volcánica a día de hoy, existiendo puntos de calor que puede alcanzar hasta los 600 grados a poca profundidad. Son resto de volcanes. Sigo mi camino hacia el sur, donde me encuentro con La Jeria. Está situado entre los municipios de Yaiza y Tías y se trata de un singular paraje volcánico en las inmediaciones del Parque Timanfaya. En La Jeria se produce uno de los vinos más singulares de la zona, donde el cultivo de la vid se hace directamente en suelo volcánico. Este tipo de cultivo de los viñedos de Lanzarote se considera único en el mundo. La variedad de uva predominante en esta zona es la Malvasía.
Los vinos de Lanzarote tienen su propia denominación de origen, con un consejo regulador que se encarga de certificar el origen y garantía de la calidad de los vinos de la isla. Y a ver si esta noche tengo oportunidad y pruebo una botella de estas. La etapa de hoy la arrancamos en La Graciosa, donde cogimos un ferry esta mañana hasta Órzola, donde arrancaría la etapa pedaleando de hoy. Ir hacia el sur de la isla de Lanzarote por sus interiores conlleva tener que subir alguna que otra cuesta. En mi ruta de hoy elegí ir por Aria y bajar hasta Teguise, donde paré para comer y dar una vuelta por su casco histórico. Continué mi camino hacia el sur, pasando por la Egeria, dejando el Parque Nacional de Timanfaya a mi derecha, hasta Yaiza, donde voy a pasar la noche de hoy. Hola, hola. ¿Cómo cuidar tu sillín de bici Brooks, que es de piel? ¡Tachán! Con Nivea. Vamos a darle. Así queda después de darle Nivea. Un poco blanco. Yo le doy por arriba y por abajo, ¿vale? Sí que es verdad que el fabricante recomienda otro producto, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es bastante más caro. Entonces, extrapolando a que la piel se cuida muy bien con la Nivea, pues yo uso este. Ahora que este sillín es nuevo, le doy cada 100-200 kilómetros una vez, porque se está dando de sí, adaptándose a mi culo. Luego dicen que las instrucciones, que una vez que ya se ha dado de sí lo suficiente para coger tu forma, entonces el mantenimiento no hace falta hacerlo tan a menudo. Aprovechando que todavía hay luz, os quería contar cómo me ducho cuando estoy de acampada afuera. Lo primero es encontrar un sitio, más o menos como este, pues si te puedes resguardar del viento, mejor. Yo tengo una bolsa de agua, como veis esta, que bueno, pues aquí tiene una válvula que básicamente regulas un poquito, lo abres un poquito y sale un chorrito. Entonces aquí te puedes medio duchar. Además también me sirve para cocinar y para asearme en general. Llevo un jabón de pastilla que lo uso para absolutamente todo. O sea, es una pastilla que utilizo para limpiar la ropa, para ducharme, asearme e incluso para lavar los platos. Es un jabón natural, hecho en España, de los de toda la vida, y no tiene ni un componente químico. Muy buenos días. Día 4. Estamos en Lanzarote. Siempre digo estamos porque es yo y la bicicleta. Estamos en Lanzarote. Hoy la previsión es cruzar a Fuerteventura, de camino a Playa Blanca para coger el ferry. Mirad qué bonito, qué sitio más bonito me he encontrado. O sea, es puto precioso. O sea, esto es el puto paraíso.
Me subo al barco en dirección a Fuerteventura. Detrás dejo unos días maravillosos en Lanzarote. Me despido de la isla con ganas definitivamente de volver por aquí. Durante la travesía en el barco cambio de chip y ya pienso en mi viaje por Fuerteventura, que es mi siguiente destino. Esta parte del viaje estará lleno de aventuras e imprevistos, donde tendré mis primeros contratiempos y me ocurrirá muchas cosas que jamás pensé que me ocurrirían nunca. Pero de esto se trata la aventura. Suscríbete al canal y dale a la campanita para estar pendiente de mi siguiente capítulo, Fuerteventura.